Caso 7. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Ahora vamos con el séptimo caso. Trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Debemos de comprobar que estemos ante este trinomio de esta forma. El primer término, como ustedes pueden observar, va con una constante, la letra a, que representa cualquier número superior a la unidad. Aquí cumple ax cuadrado más bx. Este término que está independiente, que representa la letra c, debe de ir como tercer término, ¿sí? En este caso nos corresponde primero ordenar el caso. Vamos a ordenarlo. Me va a quedar 6x cuadrado menos 5x y menos 6. ¿Ya? Ya lo tenemos ordenado de acuerdo a lo que está indicado en el caso séptimo. ¿Cómo desarrollamos esto? Como pueden ustedes observar, yo he repetido 2 veces el numeral 5, porque existe, vamos a aquí explicarles, 2 formas de resolución de este caso. ¿Ya? En la primera es a través de multiplicaciones y divisiones, y el otro luego les indico. Una vez ordenado, el coeficiente del primer término se multiplica con el tercer término. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos de hacer. Entonces, vamos a anotar en la parte inferior nuevamente el trinomio. 6x cuadrado menos 5x y menos, aquí, 6 por 6, 36. Recuerden que este 6 multiplico con el último término, ¿ya? Y con este trinomio procedo a su resolución abriendo los paréntesis para ubicar los dos factores. Una vez ubicados esos dos factores, debemos de dividir para el mismo coeficiente. En este caso debemos de dividir para 6. ¿Sí? Ahora sí, la raíz, este 6 lo bajamos, ¿ya? Y sacamos la raíz a su parte literal, que en este caso es x. Este mismo término lo ubico en el siguiente factor, 6x, 6x. ¿Qué signos deben de ir? En el primer paréntesis, menos. En el siguiente, aplicando ley de signos, menos por menos, más. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué nos corresponde hacer? Ubicar dos valores que al multiplicarse nos queden 36 y al restarse nos quede menos 5. Ya saben cuál es nuestro procedimiento. Ese 36 lo debemos de descomponer, pero vamos a ver si lo ubicamos en otro lado, porque vamos a utilizar esta parte. Aquí vamos a descomponer el 36. 36 tiene mitad 18, mitad 9, tercera 3 y tercera 1. Puede ser 9 por 4, ¿sí? Como nos debe de quedar menos 5, el mayor debe de ir al inicio. Entonces aquí va menos 9 y acá va el más 4. 9 por 4, 36, menos 9 más 4, menos 5. Y recuerden que esto iba a estar dividido para el mismo coeficiente del primer término. Ahora sí, nuestro siguiente paso es eliminar el denominador. ¿Cómo se elimina eso? Simplificando este valor con cualquiera de los factores del numerador. Veamos con cuál se puede simplificar. El 6 tiene mitad
y tiene tercera, ¿verdad? Entonces, vamos en orden. Le voy a sacar primero la mitad. Mitad de 6, 3. ¿Ya? ¿Cuál de los dos factores tendría mitad? Si yo selecciono el primer factor, el 6x tiene mitad, pero el 9 no tiene mitad. Este factor no puedo hacer el cálculo de la mitad. Analizo el siguiente factor. 6x tiene mitad y el 4 también. Entonces con este trabajo. Recuerden que la mitad no solamente se lo hace con un término, sino a los dos que están contenidos en el factor, ¿sí? Entonces, mitad de 6x y mitad de 4. Nos va a quedar aquí 3x y la mitad de 4, 2. Recuerden lo que les dije anteriormente, el denominador debe desaparecer o dejarlo en la unidad. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Sacarle tercera. Tercera de 3, nos queda la unidad. Aquí ya no tengo tercera, entonces me concentro en el primer factor. Tercera de 6x, 2x. Tercera de 9, 3. ¿Ya? Hemos logrado simplificar el denominador. Y lo que nos quede en el numerador es nuestro resultado. Entonces, nuestro resultado final es 2x menos 3. 2x menos 3 como primer factor. Y el otro factor, 3x más 2. 3x más 2, ¿ya? Y hemos hecho de obtener el resultado con el primer procedimiento, que es multiplicando el coeficiente y dividiendo ese mismo coeficiente, ¿sí? Ahora verifiquemos este mismo ejercicio, pero por otro método, ¿sí? Veamos cuál es el otro método que vamos a emplear. El método de acá lo vamos a hacer, es conocido por el método de la tijera. Método de la tijera. ¿Sí? Vamos a emplear ese método. ¿En qué consiste? Simplemente se descompone el primer... previamente debemos ordenarlo también, ¿sí? ¿Cuál sería el orden aquí? 6x cuadrado menos 5x y menos 6. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos luego? Descomponer el primero y tercer término. ¿Sí? Yo el 6x, ¿de qué manera lo puedo expresar en dos factores? La x, le sacamos la raíz y nos va a quedar con una sola x, la x cuadrado, y el 6 lo descompongo. Puede ser en 2x por 3x. 2x por 3x es 6x cuadrado. Estamos descomponiendo el 6x cuadrado, ¿sí? En el caso de acá también puede ser con 2 por 3 o 3 por 2 o 6 por 1. Veamos cuál nos puede convenir. Acá hoy empleamos el 2 por 3 acá, de pronto vamos a hacer experiencia con el 3 por 2. 3 por 2 es 6. Hemos descompuesto primero y tercer término. ¿Qué más debemos hacer? Recuerden que el primer signo va a ir con el signo menos el primer factor, ¿ya? Va a ir con el signo menos y el siguiente, menos con menos, da más. ¿Ya? Veamos si nos conviene en ese orden.
Aquí me va a quedar 2x por 2. Recuerden que aquí, como es método de la tijera, se debe de multiplicar en por. Al efectuar esta multiplicación, la suma algebraica de esas dos cantidades debe de coincidir con el segundo término. Veamos si nos coincide. 3 por 3 es 9, 9x aquí, 9x negativo. Acá 2x por 2 me va a quedar 4x positivo. ¿Sí? Resolviendo esta resta me va a quedar menos 5x, que coincide con el segundo término. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta aquí? Aplicando este método de la tijera, simplemente ubicamos las cantidades en forma horizontal, ¿sí? Los valores que están representados aquí. Entonces abrimos paréntesis y ubicamos 2x menos 3 es nuestro primer factor. Y el segundo factor, 3x más 2. ¿Ya? Y hemos obtenido ya también el resultado por el método de la tijera. Numeral 13. Aquí tenemos el trinomio en desorden. Vamos a ordenarlo. El primer término debería de estar elevado al cuadrado. Entonces, aquí debe de ir 15 m al cuadrado. Luego más 16m menos 15. ¿Sí? Una vez ordenado, recuerden, vamos a hacer el procedimiento de la multiplicación y división. Este coeficiente 15 debe de multiplicar con el tercer término. ¿Sí? Entonces, nuestro trinomio ahí quedaría 15m al cuadrado más 16m menos 15 por 15 es 225. ¿Ya? Entonces, 225, ¿ya? Vamos a establecer los dos factores. Tenemos que ubicar los dos factores. En el primer factor debe ir el signo más. El siguiente factor, aplicando ley de signos, más por menos, menos. ¿Sí? Ahora si veamos. Y todo esto, recuerden, debemos de dividirlo para el mismo coeficiente que multiplicamos al inicio. Dividimos para 15. ¿Ya? Como primer término en cada factor debe de ir el mismo coeficiente, 15, con la raíz cuadrada de su parte literal, que en este caso es m. Acá repetimos el 15 y la letra m. Ya tenemos el primer factor, el primer término en cada factor. ¿Sí? Ahora debemos de llegar con dos valores que al multiplicarse nos quede 225. Realicemos esa descomposición primero. El 225 lo vamos a descomponer aquí. Déjenme separar esta partecita de aquí. Ya. El 225 tiene tercera primero. La tercera de 225 sería 75. Tiene tercera, que es 25. Tiene quinta, que es 5. Y quinta, la unidad. ¿Sí?
Ahí queda descompuesto el 225. 25 por 9. Veamos si nos conviene con esos dos valores. Si anoto el 25, 25 menos 9 me va a quedar más 16. Es correcta esa descomposición aquí, nos conviene. Entonces aquí anotamos 25 y 9. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro siguiente paso aquí? Simplificar el denominador. El 15 tiene quinta. La quinta de 15, 3. ¿Cuál de estos dos factores tiene quinta en ambos términos? El primer factor. Aquí sacamos la quinta de 15m, que sería 3m. Y la quinta de 25, que sería 5. Para que quede eliminado el denominador, debemos de calcular la tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 15m será 5m. Y tercera de 9, 3. Hemos cumplido el objetivo de eliminar denominador y nuestro resultado final nos quedará 3m más 5. 3m más 5 y el otro factor 5m menos 3. 5m menos 3. ¿Ya? Hemos concluido con este procedimiento. Ahora veamos con el otro método de la tijera. Recuerden que aquí tenemos dos formas para resolver el séptimo caso. El método de la tijera, en cambio, aquí nos falta todavía, antes de hacer este paso, debemos de ordenar, ¿sí? Está desordenado el trinomio. Nos quedaría, una vez ordenado, el 15m cuadrado como primer término, más 16m y menos 15. ¿Ya? Vamos a descomponer. Ya una vez ordenado, descomponemos. Primer término, ¿en qué se puede descomponer, verdad? Entonces aquí mi opción va a ser, el 15 puede ser en 3 por 5, ¿ya? Y como va acompañada la m, sacamos la raíz cuadrada de eso, que es m y m. Raíz cuadrada de m cuadrado, m. Entonces aquí al multiplicar 3m por 5m me queda 15m cuadrado. Acá también el 15, pero ya no lo voy a descomponer con 3 por 5. Ahora lo voy a cambiar. 5 por 3. Recuerden que estos son, uno maneja diversas opciones. Y vamos a ver si esta opción que yo he elegido es la apropiada. ¿Cómo comprobamos eso? Recuerden que debemos de multiplicar en por, ¿sí? En por. ¿Ya? ¿Con qué signos van a ir cada uno de estos coeficientes? El primer signo tiene que ser el signo del segundo término, positivo, y en el otro aplicando la ley de signos, más por menos, menos. ¿Ya? Ahora sí, veamos cuánto nos queda esta multiplicación. Recuerden que los valores de esta multiplicación, al hacer la suma o resta algebraica, ese valor debe de coincidir con el segundo término. Entonces aquí 5m por 5 positivo me va a quedar 25m. 3m por menos 3 me va a quedar menos 9m. Efectuando esta operación me va a quedar con el signo del mayor, que es positivo. El resultado va a ser 16m.
que coincide con el segundo término. O sea que hemos elegido apropiadamente los valores. Y el resultado, recuerden, el resultado es en forma horizontal. Los valores que están en forma horizontal. Entonces acá agrupamos. Primer factor, 3n más 5. ¿Ya? Y el segundo factor va a ser 5n menos 3. 5n menos 3. Con lo que hemos concluido este desarrollo. Numeral 23. Como podemos darnos cuenta, está ordenado el trinomio. Entonces procedemos directamente a efectuar aquí, recuerden, el coeficiente debe de multiplicar al tercer término, ¿sí? Entonces anotamos el nuevo valor del tercero. Vamos con 14m cuadrado menos 31m menos 14 por 10, 140. ¿Ya? Recuerden que al multiplicar por 10 solamente aumentamos el número 0. ¿Qué debemos hacer ahora? Los factores. Vamos a establecer los dos factores. Aquí ya tenemos para los dos factores. ¿Sí? Y una vez establecidos esos dos factores, debemos de dividir para el mismo coeficiente 14. Entonces anotamos el 14 como denominador y como primer término en cada factor, ¿sí? 14 y la raíz cuadrada de su parte literal, que en este caso es m. Va 14m. Vamos ahora a especificar los signos. En el primer factor debe ir signo menos, que es el signo del segundo término, y en el otro menos por menos va a ir el signo más. ¿Sí? Más. Ahora sí, veamos los dos valores que al multiplicar nos queden 140 y que al restarse, porque tienen signos diferentes, nos quede menos 31. ¿Qué valores pueden ser? Nos ayudamos con la descomposición en factores primos. Veamos aquí. El 140 lo vamos a descomponer, ¿verdad? Mitad 70. Mitad 35. Quinta 7. Y séptima la unidad. ¿En qué se puede descomponer el 140? 7 por 5, 35 y 2 por 2, 4. Como hay que hacer una resta, 35 menos 4 nos queda 31. Como tiene que ser el signo negativo, el mayor, entonces yo anoto primero aquí el 35. 35 por 4. Y menos 35 más 4, menos 31. Ahora sí, el siguiente paso, la simplificación. Este número 14 tiene séptima y tiene mitad. Vamos a iniciarnos con la mitad. Mitad de 14, 7. ¿Cuál de los dos factores tendría mitad? Los que tienen los dos términos pares. Entonces vamos a calcular la mitad de 14 y la mitad de 4. Mitad de 14, 7m. Mitad de 4, 2. Para que me quede la unidad me falta otra simplificación. Vamos con la séptima. Séptima de 14 y séptima de 35. En el caso del 35 es 5 y en el caso del 14, 2m. ¿Sí? Ahora sí, una vez que ya hemos llegado a la unidad en el denominador, ubicamos
los dos factores que nos quedaron como respuesta. Nos queda 2m menos 5 como primer factor. Y el segundo factor nos quedó 7m más 2. ¿Ya? Y hemos concluido con este procedimiento el numeral 23. Ahora apliquemos el método de la tijera en este numeral 23. Como ya está ordenado el trinomio, recuerden, hacemos la descomposición del primero y tercer término. En este caso nos quedaría el 14, yo lo puedo descomponer en 2 por 7. ¿Sí? 2 por 7 sería 14. Para que me quede m cuadrado, ubicamos la letra m en cada coeficiente. El 10 lo puedo descomponer en 2 por 5 o 5 por 2. Yo voy a anotar 5 por 2. ¿Sí? Ahora ubiquemos los signos. El primer signo de cada factor, el primer signo del primer factor, perdón, debe de ser negativo. ¿Sí? Este valor tiene que ser negativo. En el otro, aplicando ley de signos, menos con menos, este va a ser positivo. ¿Ya? ¿Qué nos indica el método de la tijera? Que debemos de multiplicarlo en por. Entonces, este con este y el 2m con el 2. ¿Sí? Veamos cuáles son los resultados. 7m por menos 5 nos va a quedar menos 35m. 2m por 2 me va a quedar 4m positiva. ¿Sí? Hacemos ahora de restar porque tienen signos diferentes, me va a quedar menos 31m. ¿Ya? Que coincide con el segundo término. Nuestro resultado va a ser en forma horizontal, los términos, ¿sí? Y ahí está cada factor. Primer factor, 2m menos 5. 2m menos 5. Y el segundo factor, que nos queda, 7m más 2. 7m más 2. ¿Ya? Con eso hemos resuelto este numeral 23.